hermanos, hoy celebramos el Día de la Mujer Bautista y mientras consideramos qué traer, quisimos regresar a ese fascinante libro que es un monumento en la Biblia de exaltación y honra al Dios soberano. El libro de Esther, ese fascinante libro que aunque no contiene el nombre de Dios en ninguno de sus relatos, en ninguna de sus partes aparece el nombre de Dios, tenemos una y otra vez sus huellas a lo largo del libro. De lo que precisamente hablaba en la clase de la escuela dominical que impartió Alex, la providencia de Dios. Y hemos elegido el capítulo 5 del libro de Esther, los versos del 1 al 14, en lo que hemos titulado el gran momento de Esther. El gran momento de esta extraordinaria mujer. Ubicándonos en el contexto de la historia, entre los capítulos 4 y 5 de este libro de Esther, hay un espacio en blanco de suspenso. Hasta aquí tenemos a un hombre envenenado contra los judíos, porque estaba envenenado contra un judío. Este hombre se llama Amán y el objeto de su odio, Mardoqueo, un judío que se negaba a rendirle pleitesía, a arrodillarse delante de él, porque como buen judío reconocía que solo a Dios debía semejante práctica, y esto molestó a Mardoqueo. Mardoqueo se envenenó por el prejuicio, Amán se envenenó por el prejuicio contra Mardoqueo. Y no solamente contra Mardoqueo, era tal su odio que llegó a volcarse o a ser objeto blanco de su odio a toda la nación de Mardoqueo. Había ideado hacerles desaparecer y conociendo el plan de Amán, Mardoqueo le avisa a Esther para que interceda delante del rey. ¿Quién era Esther? Bueno, Esther era la mujer elegida por el rey como su nueva esposa. Su antigua esposa se llamaba Vasti y ella se había negado a acudir a un banquete que dio el rey Asuero y esto hizo que él la desechara como esposa y comenzara a buscar otra. Y la elegida fue Esther. Entre el capítulo 4 y el capítulo 5 tenemos, como dije, un suspenso. Tenemos a Amán con un plan perverso, una especie de holocausto contra los judíos. Esther había enviado a decir a Mardoqueo: voy a cumplir el mandato de lo que me has solicitado. Voy a presentarme ante el rey sin ser invitada. Y hacer esto era algo que podía traerle la muerte instantánea. Aquí hay una pausa imponente. Y ahora estamos reanudando la historia 3 días más tarde, cuando Esther se prepara para entrar a la presencia del rey. Y lo hace arriesgando su propia vida y desconociendo lo que podría ocurrirle en el futuro. Como ya dije, ella infringe literalmente la ley del país de no perturbar al rey. Ella estaba haciendo lo contrario, lo estaba perturbando voluntariamente. Este espacio presenta un interludio silencioso pero poderoso, en el cual Esther recurre a la fuente de su fortaleza para enfrentar el tremendo desafío que podía costarle la vida. Ahora entiendan que esta mujer, por extraordinaria que fuera, por hermosa que era por fuera y por dentro, no vino a este mundo con un corazón intrépido. La intrepidez, el valor es algo que se aprende. Y ella lo aprendió.
lo aprendió de su primo Mardoqueo, que se había convertido en una especie de padre adoptivo y además era su mentor espiritual. Él sabía hasta dónde podía llevar a Esther ante un reto como este. ¿Y ella qué hace? Lo acepta. Entonces reta a Mardoqueo también a reunir al mayor número de creyentes judíos que pudieran encontrarse en las calles de Susa y que les pidiera ayunar y orar por ella. O sea, no iba a enfrentarse al desafío en sus propias fuerzas, con sus capacidades. Ella reconoció su impotencia y estuvo dispuesta a refugiarse en la omnipotencia de Dios. Aquí es oportuno, después de explicar todo este contexto, que te haga la siguiente pregunta. ¿De qué tamaño es tu reto? ¿Cuán imposible te parece la situación que hoy estás enfrentando? Yo creo que por grande que sea, va a costar igualarla a la situación que enfrentaba Esther. Quizás ya te encuentras en el punto en que humanamente has reconocido que no puedes hacer absolutamente nada. Y este precisamente es el momento ideal para recordar que el poder de Dios siempre, escuche bien, siempre es superior y siempre es suficiente para enfrentar cualquier reto o situación, por difícil, por complicada, por adversa que sea. Lo diré en otras palabras. Es cuestión de entregar su increíble problema al Dios que se deleita en dar soluciones milagrosas. Esto es exactamente lo que hizo Esther. Aunque se movió en fe y en obediencia, todo lo que iba a hacer estaba en absoluta dependencia de Dios. Quiero invitarles a considerar esta historia juntos, viendo varias ideas. La primera, un interludio silencioso, pero elocuente. Como dije, aquí hay un espacio en blanco entre el capítulo 4 y el capítulo 5. No se le vaya a ocurrir pensar en manera alguna que Dios está entretenido haciendo otras cosas. Él puede ser invisible al ojo humano, pero siempre está activo. Él y solo Él puede moverse en 1000 lugares al mismo tiempo. Él y solo Él puede actuar en circunstancias que están más allá de nuestro control. En un periodo de espera, Dios no solo trabaja en nuestros corazones, sino que también lo hace en el corazón de los demás. Y todo este tiempo está dando mayor fortaleza. La Biblia nos dice en el libro de Isaías, quiero invitarles a leer en el capítulo 40, Isaías 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice claramente los que esperan a Jehová. En el libro de Isaías, también en el capítulo 41, en el verso 10, dice la palabra de nuestro Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora el verso 13 del mismo capítulo 41 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene en tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hermano, esta clase de pensamientos fueron los que fortalecieron a Esther.
mientras estuvo esperando, orando y ayunando durante 3 días. Al hacer esto, el Señor se apodera totalmente de su corazón y ella llega a perder cualquier temor que pudiera enfrentar. Esa es la clave. Buscar a nuestro Dios. Dejar que Él se apodere de nuestro corazón. Entregarle nuestros temores y miedos. Y Él va a llenarnos del valor que necesitamos para seguir adelante. Dije que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 hay un espacio en blanco. Hoy puede ser uno de esos espacios en blancos también en tu vida, en que Dios te ha dejado llegar hasta ese momento porque necesitas de Él. Y de la única manera que Él puede ganar tu atención es con lo que alguien llamaba el megáfono de Dios. Las pruebas, las adversidades, donde recordamos cuán frágiles somos y cuánto le necesitamos. Esas circunstancias que llegan a nuestra vida porque su mano soberana lo permitió, para que aprendamos la necesidad de buscarle en oración, de hasta ayunar e invitar a otros que oren y ayunen con nosotros. Quizás este espacio en blanco en el que te encuentras, Dios te está llevando al punto de que debas decir: no me voy a precipitar ahora en esta situación imprevista. Realmente no sé cómo voy a resolverla. Voy a esperar. Mientras tanto, le voy a entregar al Señor esta situación. Voy a depender de su dirección al respecto. Esto me recuerda las palabras del salmista en el Salmo 32, verso 6 y verso 7. Dice la palabra de nuestro Señor: por esto orará a ti todo santo. Salmo 32, 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y dice el verso 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo segundo que vemos en esta historia es un plan sereno, sabio y confiado. Es una respuesta preparada por un corazón preparado espiritualmente. Aquí no tenemos a una mujer con un temperamento volátil, totalmente emocional, como sucede a veces con la naturaleza de muchas mujeres. Es alguien que sabe esperar, alguien que se prepara no para reaccionar, sino para responder. Gracias a este intervalo con Dios, Esther llega a estar en las condiciones de enfrentarse al momento de la verdad, de llegar a la mismísima presencia del rey. Y aquí vuelvo a repetir lo que era una práctica de aquella cultura. No es hoy como la mujer no necesita una audiencia para llegar a su marido, ¿verdad? A veces es el marido el que necesita una audiencia para llegar. Es una broma. No era solo su esposo, era el rey. Y la ley establecía que si lo interrumpía sin ser llamada, le podía costar la vida. Por eso, con serenidad, con sabiduría, con confianza, dice la palabra en el capítulo 5, verso 1 y 2, aconteció que al tercer día se vistió Esther. Al tercer día, 3 días, se vistió
Esther, dice, se vistió su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Verso 2. Y cuando vio a la reina, qué tremendo, qué bueno es saber lo que leemos acá. Él no le dijo, ¿y esta loca qué hace aquí? ¿Cómo te atreviste? Pero qué osadía. Dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Yo creo que a pesar de la cultura y de las prácticas de los reyes, el corazón del rey había quedado ligado a Esther. Era ella la mujer que amaba. Y por ese amor obtuvo gracia a sus ojos. Y dice, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Quiero que recordemos un proverbio, el Proverbios capítulo 21, verso 1, que dice lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Ningún rey ha intimidado jamás a Dios. Ningún gobernante en la actualidad o los que puedan venir en el futuro, no importa si reside en la Casa Blanca o en cualquier otra parte del mundo, no hay rey que intimide a Dios. No importa el poder que tenga, no importa las riquezas, no importa lo inmenso de su reino o el poder de sus ejércitos. El Dios de la Biblia, mi Dios y tu Dios, puede encargarse de cualquiera. Y eso es lo que dice precisamente Proverbios 21:1. Sí, de cualquiera, del rey, pero también puede encargarse de tu esposo o tu esposa. Puede encargarse de tus hijos, esos que amas con toda tu alma, pero que hoy te están dando dolores de cabeza. Puede encargarse de la persona que te está afligiendo. Diré más. Puede encargarse de tu excónyuge, de esa persona que te hizo todas esas promesas, a quien le entregaste tu vida y quebrantó la mayoría de ellas. Sí, Dios puede encargarse de tu enemigo. Dios puede encargarse de la situación más amedrentadora en la que te encuentres. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Y Esther tenía esa confianza. Fíjense que yo no veo a Esther con una actitud servil, a pesar de que era una de las mujeres del rey. No la veo con una actitud cobarde. Ella no está temblando. Aunque está haciendo algo que nunca había hecho y que al hacerlo podía irle la vida en ello, yo veo a una mujer totalmente tranquila, confiada en el Señor. Y cuando el rey la ve de pie en el patio, le extiende su gracia. Y junto con su gracia le extiende su cetro. Escuche esto. Sin ese acto de parte del rey, Esther habría muerto inmediatamente. Pero más que lo que podía haber en el corazón del rey, está la mano de Dios. No hay otra explicación para lo que allí sucedió. Ella ahora, confiada, toca la punta del cetro, conectándose así con el rey. Verso 3, dijo el rey:
¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Ella no quería la mitad del reino. Ella no quería absolutamente nada del reino. Esther no sabe qué esperar. Y el rey le dice, ¿en qué piensas? ¿Qué tienes? En realidad él va más allá, le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Dilo. No hay límites, lo tendrás. Eso es lo que sucede cuando la mano de Dios está en un asunto. Ahora, si ella no hubiese sido quien era y no hubiese hecho lo que hizo, si no hubiera llegado allí después de esperar en Dios y orar, si se hubiera dejado llevar por sus sentimientos o emociones o por su personalidad, ella habría pensado, este es el momento para caerle encima a Amán, hacerlo pedazos con el rey. Pero no lo hace. Es una mujer sabia. De hecho, les digo, es uno de los dos nombres que más me gustan del Antiguo Testamento. Uno es Abigail. Así espero que se llame mi primera nieta. Y el otro nombre es Esther. Tremenda mujer. Es una mujer sabia. El rey no tenía de verdad la plena conciencia de qué clase de mujer había encontrado. Es alguien que sabe el valor de actuar en el momento oportuno. Y hermanos, no todo el mundo sabe hacer eso. Ella no tiene prisa. Es más, no es una mujer vengativa, no estaba buscando venganza. ¿Saben por qué? Porque usted no puede estar buscando a Dios y seguir envenenado por la venganza. Los sentimientos nocivos se extinguen ante la gloriosa presencia de Dios. Usted no puede orar a alguien por alguien que le trata como un enemigo y seguir mirándolo como un enemigo. Nosotros solemos apresurarnos cuando no esperamos en el Señor. Hacemos cosas imprudentes. Damos rienda suelta a la lengua. Decimos cosas que después vamos a lamentar. Pero cuando esperamos en el Señor, Él tiene pleno control de nuestro espíritu. Observen la respuesta de Esther. Verso 4, y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Yo no sé, quizás usted no pueda valorar lo increíble de la actitud de Esther, porque usted no es así. Pero yo pienso, estando yo en el lugar de Esther, no siendo una mujer, ¿no? Pero le hubiera dicho al rey al momento, allí mismo se lo hubiera disparado. ¿Por qué voy a seguir esperando? La impaciencia me habría ganado. Ella ha estado ayunando, también ha estado preparando un banquete. Eso significa un enorme control. Si alguna vez has hecho dieta, ¿sabes de qué estoy hablando? Dios está en actividad, en la espera, llenando los pensamientos de Esther con un plan. Dios le está diciendo, da un banquete, invita a Amán, y esto es lo que debes decir. Ahora observen lo que Esther no hace. Ella no señala a Amán con el dedo. Ella no se precipita en decirle al rey lo que la preocupaba. Ella no maneja las emociones del rey, no lo manipula. Ella no se echa a llorar allí para ablandar el corazón del rey, porque no estaba dependiendo para nada en el brazo de los hombres. No era una actitud carnal, era espiritual. Dice calmadamente, he planeado un banquete
y me encantaría que tú y Amán asistan. Magnífica idea, dice el rey. Me encantan los banquetes. Ella lo sabía. Miren el verso 5, respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que éste dispuso. El rey podía gobernar el reino de Persia y a Amán firmar edictos con el sello oficial del rey. Pero el que está realmente en control de la situación es Dios. Por eso me fascina tanto leer esta historia, leerla una y otra vez, una y otra vez. Y en el centro del plan divino está Ester. Y estando en ese centro, se vuelve invencible. Ester se puso en presencia del rey porque tenía confianza en Dios. Ester planificó un banquete porque confiaba en que Dios iba a hacer algo. ¿Quién podía haber adivinado el plan de Dios para Ester? Sin embargo, allí estaba ella teniendo un banquete con el rey y Amán. A propósito, todavía no le ha dicho al rey lo que la preocupa. Pero con toda seguridad, este hombre ya probablemente sabía que algo no andaba bien. Ella jamás se habría arriesgado a presentarse ante él como lo hizo, a menos que tuviera una razón muy buena. Así pues, mientras están sentados juntos en la fiesta, el rey vuelve a mencionar el asunto, verso del 6 al 8. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Estaba dispuesta a esperar más. Ester pudo haber hecho hoy lo que iba a hacer mañana, pero sigue esperando en Dios. Sigue confiando en el tiempo de Dios en este asunto. No tiene prisa. Y no solo tiene, está esperando en el Dios que no solo tiene una manera de hacer las cosas, sino también un tiempo para hacerla. Y por cierto, el tiempo de Dios es perfecto y lo es siempre. Eso significa que no hay mejor momento que aquel que Dios soberanamente establece. Así que Ester le dice: hay algo que efectivamente quiero decirte, pero quiero esperar hasta mañana. Hermanos, por alguna razón, como vamos a ver pronto, el tiempo de Dios requiere un día más. Usted nunca va a lamentar esperar. Se va a lamentar de no haber esperado muchas veces, pero no de esperar, y no de esperar en Dios. Lo tercero que veo en este capítulo es una respuesta arrogante y siniestra. Mientras esto ocurre, Amán se está pavoneando. Miren el verso 9: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Amán sale del palacio con la mente llena de pensamientos como esto: ¡oh, qué maravilla! ¡Qué bien me está saliendo todo! Soy el favorito del rey y de la reina. Acabo de tener una cena privada con ellos. ¡Qué tremendo honor! Sale del palacio, como podríamos decir, con el ego inflado de orgullo.
Y como si Dios tuviera una alfiler preparada allí, llamada Mardoqueo, se encuentra con ese judío que no lo reverenciaba. A pesar de la posición oficial de Amán y todo su poder, a pesar de su inicuo decreto, Mardoqueo no tiene miedo, no está amedrentado. Él sabe que su Dios es superior a Amán. Por eso cuando Amán sale del palacio, él no se siente impresionado en absoluto. Y esto enfurece a Amán una vez más. Pero se muerde la lengua y se va a su casa. Pero por el camino se sigue regodeando en su propia gloria. Manda a llamar a su mujer, manda a llamar a sus amigos. Y dice el verso 11, y le refirió a Amán la gloria miren esto. Le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que les había honrado y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. En un momento como esto me hubiese gustado gritarle a Amán: oye, nada de eso a Dios le importa. Todo eso es pura basura. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que es sentarse con un tipo como este y tener que escuchar a este pedante? Era un hombre enamorado de sí mismo, de sus logros. Él les está diciendo a ellos lo importante que él es. Y comienza a jactarse de los muchos hijos que tiene. Luego le refiere caso tras caso en lo que ha sido ennoblecido y exaltado. Esto que yo veo acá es arrogancia, presunción hasta la saciedad. Con toda la gloria, toda la riqueza y todo el poder que Amán tiene, uno pensaría que estaría satisfecho. Pero las personas como él jamás están satisfechas. Y no está satisfecho en ese momento porque un hombre llamado Mardoqueo, un judío, se niega a reverenciarlo. Una persona como Amán quiere que todo el mundo se incline ante él. Y si alguien no lo hace, es entonces el objetivo de su única preocupación. Miren el verso 12. Y añadió, y el 13, y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Y sigue: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentarse a la puerta del rey. Su esposa, que lo está escuchando y que llena la medida de este hombre, le dice: ¿y por qué no haces algo al respecto? Ya estoy cansada de escucharte hablar de Mardoqueo. Verso 14. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. A Amán le encanta la idea. Él no sabía que estaba preparando su propia horca. Le encanta la idea y ordena que se construya una horca de 50 codos de alto, o sea, 25 metros. Esto es lo que yo llamo una reacción exagerada, pero así ocurren con los prejuicios. Así ocurre con el odio. Uno se podía preguntar: bueno, ¿y qué le hicieron los judíos a Amán? Su problema era con Mardoqueo.
Pero así es el prejuicio. No tiene control. Y por cierto, nadie nace con prejuicios. Eso se adquiere y le hace infeliz la vida a quien le da lugar. Este Amán era un tipo de anticristo. Quería exterminar a todo un pueblo. Había ideado realizar un holocausto al estilo de lo que ocurriría siglos después con los nazis y Hitler. Fíjense, 25 metros es una altura de 7 pisos y medio. Y no significaba una horca como normalmente pensamos. La palabra original aquí significa árbol, o literalmente era un poste o estaca. En Persia no colgaban a las víctimas con una soga, sino que las empalaban. Atravesaban el cuerpo con una estaca y luego lo colgaban en un poste, en ese caso de 7 pisos y medio de altura. Era una muerte espantosa, humillante, atormentadora. El odio consumía el corazón de Amán, hasta el punto de que solo la muerte de Mardoqueo, pero una muerte dolorosa, una muerte que lo hiciera sufrir, eso era lo único que le iba a compensar. Bueno, aunque no nos vamos a ocupar de la historia, usted puede seguir leyendo en el capítulo 6 y usted verá allí la mano de Dios. Cuando al final Esther le dice al rey lo que había ocurrido y cómo Amán intenta interceder o que Esther interceda por él, lo que hace es complicarse. Cae encima del lecho donde estaba Esther y lo acusan además de querer violar a la reina. Los eunucos inmediatamente le tapan el rostro, le ponen una capucha, lo sacan de allí y lo ahorcan en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Cuando el rey descubre todo el plan, le dice a Esther: ya yo no puedo cancelar el decreto porque es una ley, pero algo puedo hacer, y es darle el derecho al pueblo judío de defenderse. Bueno, al final todo se revierte y la historia termina con el enemigo destruido. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 5? ¿Qué podemos aprender de ese gran momento de Esther? Podemos aprender cómo enfrentar las situaciones difíciles. Si yo preguntara quién tiene acá una situación difícil, sería raro que alguien no levantara la mano. Si no la tienes ahora, la has tenido. Y si no la has tenido y no la tienes, la vas a tener. Primero, espera delante del Señor antes de involucrarte. Cuando te estés preparando para algo que jamás has experimentado. Por lo menos, tan importante como lo que esperamos es el trabajo que Dios comienza a hacer en nosotros mientras esperamos. Una de las grandes cosas que nos enseña en momentos así es la paciencia. Actúa en medio de nuestras circunstancias. Él mueve el corazón de los demás. Si nos precipitamos, si nos adelantamos, ¿saben qué va a ocurrir? Vamos a contribuir a arruinar los mejores planes y propósitos de Dios para nosotros. Espera en Él. Y esperar en Él es descansar en lugar de preocuparte. Esperar en Dios es el intercambio de nuestra fragilidad humana por su fortaleza divina. En el libro de Isaías ya leímos esa maravillosa promesa y quiero regresar ahora que estoy concluyendo el mensaje. Isaías 40, verso 31, donde leemos:
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí no se habla simplemente de esperar. La promesa es para los que esperan a Jehová. Si estás a punto de tomar una gran decisión, mi consejo para ti es espera. De hecho, he descubierto que cuanto más grande es la decisión, más larga debe ser la espera. No te apresures, especialmente si no has hecho antes algo igual. Si tienes que tomar un nuevo curso de acción, si estás transitando por un camino que nunca antes has recorrido y no tienes un mapa, mejor espera. Espera en el Señor. Y viene la pregunta que seguro querrás hacerte. ¿Qué tiempo debo esperar? No tengo idea. Y debo agregar más. Que durante el periodo de espera no debes tratar de tomar los asuntos en tus manos. O como dije en una ocasión, no uses la pata de cabra de la carnalidad para forzar las cosas. Domina tu tendencia a empujar las cosas. Segundo, confía en que el Señor es real. En que Él abre y cierra puertas. En que Dios mueve los corazones. Recuérdalo cuando tengas que tratar con una persona impredecible. Si me permites personalizar Proverbios 16, verso 7, que dice de la siguiente manera: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y parafraseando el verso podríamos decir: cuando tus caminos le agradan a Dios, aún a tus enemigos va a reconciliar contigo. Confía en que Dios hará eso. Y mientras esperamos ocurren cosas maravillosas con nuestra valentía. En vez de volvernos más temerosos, nos volvemos menos. En vez de desanimarnos, ganamos confianza. Porque Dios se vuelve más importante para nosotros. Su presencia prevalece en las situaciones más amenazadoras y hasta amedrentadoras. Esas situaciones o circunstancias que de otra manera nos inmovilizarían o paralizarían en nuestros pensamientos. Tercero, confía en que el Señor te dará paciencia cuando estés atravesando por una situación insoportable. Vuelvo a recordar el ejemplo de Esther. Qué increíble fue su paciencia para llegar a hablarle al rey Amán, cuando lo tenía prácticamente en la palma de sus manos. Piensa en la paciencia que tuvo que tener esperando el momento adecuado. En esas situaciones difíciles, insoportables, el momento oportuno es tan importante como la acción, y a veces más. Tómate tu tiempo. Ten paciencia. Espera que la situación se vuelva más soportable y manejable. La paciencia se produce cuando aprendemos a esperar en Dios y solo en Él. Ese fue el testimonio de David. Miren lo que dice el Salmo 40, verso 1 y verso 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, qué fascinante, ¿verdad? Qué tremendo encontrar en la Biblia experiencias como estas. Es para que usted lo lea, para que usted se deleite en ver el testimonio de alguien que transitó por algo similar a lo que hoy enfrentas. Y cuando lo leemos muchas veces nos decimos: yo puedo decir lo mismo. Dios se inclina a mí y oye mi clamor.
¿Cuántas veces no nos hace sacar del pozo de la desesperación? Donde no hay mano humana que llegue. En ese lado cenagoso, donde lo único que hacemos es hundirnos y hundirnos más. Pero ahí está su mano. Yo no puedo evitar conmoverme cada vez que escucho esa segunda alabanza que cantaron los jóvenes. Al punto que me capacita para cantarla. Porque Dios es bueno. Dios es fiel. Es que no lo has aprendido todavía. Y esa fidelidad literalmente nos persigue sin razón absoluta en nosotros para hacerlo. No lo entendemos y mientras más lo pensamos, menos lo entendemos. Me fascina leer cuando Pablo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Cuando uno espera en Dios, descansa en quién es Él. Y está descansando además en lo que Él ha prometido. Él fue fiel con David. Él ha sido fiel con Esther. Y también lo ha sido contigo y conmigo. Y ha prometido que lo será. Nunca lo olvides. Dios ha sido, es y será bueno. En cuarto lugar, pide al Señor que te dé ese valor invencible a toda prueba cuando tengas que enfrentarte a un enemigo sin escrúpulos. Amán era la personificación de ese enemigo. Y creo que esto fue lo que ocurrió a Esther en medio del primer banquete. Ella sintió una osadía y una invencibilidad cada vez mayor, estando en la presencia de su peor enemigo, mientras esperaba en el momento del Señor. Pídele al Señor esa clase de valor y Él te la concederá. No hay explicación humana para la actitud que hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo fueron capaces de mantener cuando eran perseguidos, acosados por el simple hecho de creer en el Dios vivo y en Jesucristo su Hijo. Se convirtieron en el objeto de la persecución y el odio de emperadores perversos. Y no negaron su fe. Si usted no ha leído ese fascinante libro titulado Los Mártires de Fox, es impresionante lo que el pueblo de Dios sufrió por ser fiel a Dios. ¿Cómo alguien puede seguir creyendo en Dios en situaciones como esa? Una cosa muy distinta es vivir nuestra fe en América y en este contexto donde podemos ejercerla cómodamente. Pero cuando todo cambia, cuando viene la persecución, cuando somos arrastrados a la muerte sin piedad, como aquellos hombres lo hicieron, como tuvieron que enfrentar los apóstoles, solo la presencia de Dios explica esto. Él te dará el valor que necesitas para enfrentar tu enemigo, no importa de quién se trate. Qué maravilla poder vivir con un Dios así. Un Dios que es bueno y totalmente honesto. Porque el hecho de que hayan personas que estén predicando una mentira no es que Dios haya dicho esa mentira. En ninguna parte Él nos ha prometido una vida cómoda. Nuestro Señor dijo: en el mundo vas a tener aflicción. Cuenta con eso. Pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. No estamos solos. No. Si no eres capaz de ver a Dios en tu vida y en lo que te está ocurriendo, Señor, abre mis ojos. Quita el velo para ver tu presencia. Dame fe para saber que estás conmigo. ¿Y saben qué? Dios lo hará. No sé
Es algo que no se puede explicar, porque no hay palabras para explicarlo. Pero los que lo hemos experimentado sabemos que es Él. Que es Él que está con nosotros y que nunca nos abandona. Yo te animo a que creas esto y a que te vuelvas a ese Dios por fe, a través de Jesucristo. Él está dispuesto a recibirte, a perdonarte y ha prometido acompañarte hasta el fin de tus días de este lado. Y más todavía, cuando llegue el momento de cruzar la puerta, Él estará contigo y luego estarás con Él por toda la eternidad. Dios permita que Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Esther y también el nuestro, sea tu Dios. Que el Señor nos bendiga.